A ver, para empezar hay que señalar que la pobreza y la desigualdad, pues la pobreza relativa a la desigualdad es fruto directo del desempleo. El origen del aumento de la pobreza, insisto, en términos relativos, no en términos absolutos, que eso suele llevar a engaño, es precisamente el aumento disparatado de la tasa de paro durante los años de crisis. Se destruyeron 3,7 millones de puestos de trabajo durante los primeros años de la crisis financiera internacional, del año 2007 al año 2012, principios del año 2013, cuando precisamente los famosos derechos sociales y sindicales que tanto acaba de alabar mi compañero de mesa Jordi estaban en pleno vigor. Es decir, con Zapatero en el gobierno, con el Partido Socialista en el gobierno, se disparó el gasto público, se disparó la contratación de empleados públicos, se blindaron los convenios colectivos, en donde una camarilla de sindicalistas, tanto de sindicatos como de patronales de empresarios, decidían las condiciones laborales de millones de trabajadores en una sala de juntas, a través de convenios colectivos. Bueno, pues bajo ese modelo tan social es cuando más se destruyó trabajo, cuando más se destruyó puestos de trabajo, 3,7 millones de empleos. Y eso es precisamente lo que originó el aumento de la pobreza y la desigualdad. Y con esto acabo. Desde que empezó la recuperación económica, tanto la pobreza como la desigualdad en España se están empezando a reducir. Bueno, yo no creo que sea esa la sensación de la mayoría de los españoles, así no lo reflejan las encuestas y tampoco lo reflejan los indicadores. Yo creo que negar que la economía española ha mejorado en los últimos años, yo creo que sobra el debate, sobra la discusión, es evidente. ¿Pero ¿no? ¿Macro o micro? Tanto macro, es que no hay diferencia, no hay diferencia entre macro y microeconomía. Yo niego la mayor, no hay diferencia entre macro y micro. Cuando el PIB sube, cuando el empleo crece y cuando el consumo y la inversión se recuperan, pues eso también se manifiesta en una mejora a nivel de empresa y a nivel de individuos y de familias. Por lo tanto, es evidente que España está saliendo de la crisis económica, todavía no ha salido, pero ya ha recuperado el nivel de PIB previo al estallido de la burbuja. Está recuperando el nivel previo a la crisis en materia de renta per cápita y está descendiendo de forma muy sustancial la tasa de paro. Es cierto que todavía queda mucho para hacer, evidentemente. La tasa de paro sigue siendo muy elevada, superior al 16%. Eso es una vergüenza para cualquier país desarrollado. Lo que hay que preguntarse es por qué España, no ahora, sino en los últimos 40 años, padece una tasa de paro muy superior a la media de la Unión Europea. ¿Por qué será? ¿Será porque teníamos convenios colectivos absolutamente rígidos y que lastraban la inversión y lastraban la flexibilidad de las empresas? ¿Será porque tenemos uno de los mercados laborales más rígidos y con mayores trabas del mundo? ¿Será porque los sindicatos tenían un poder absolutamente descomunal y eso es lo que impedía el que las empresas se pudieran adaptar a cada momento del ciclo? Pues sí, eso no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en materia laboral, lo dicen todos los organismos internacionales, que precisamente no son sospechosos de ser peligrosos liberales, ni mucho menos. Estoy hablando del FMI, un organismo totalmente keynesiano, el Banco Mundial, un organismo totalmente keynesiano, la Unión Europea y la Comisión Europea, organismos totalmente keynesianos. Una precisión, pero cuando durante estos años hemos asistido a esas reiteradas reformas laborales que supuestamente darían como resultado una flexibilización del mercado laboral, siempre nos anunciaban que todo esto mejoraría. A día de hoy, ¿por qué se sigue hablando de estos indicadores? Por ejemplo, decía Daniel hace algunos minutos que la población en riesgo de pobreza o de exclusión social anda en torno, según la Comisión Europea, al 27,9%. Y ya nos están diciendo algunos economistas, uno de ellos presente, que la tasa de crecimiento no va a mantenerse en torno al 3%. Datos. ¿Ha mejorado el mercado laboral desde que el Gobierno aprobó la reforma laboral del año 2012? Sí, la tasa de paro ha descendido en más de 10 puntos, del 26% al 16%. ¿Se han creado empleos? ¿Se han creado empleos? Sí, 2 millones de empleos de los 3,7 millones de empleos destruidos. Y ahora os pongo el caso contrario. ¿Por qué países como Irlanda, Reino Unido, los países nórdicos que tanto les gustan a algunos socialdemócratas o los países del norte de Europa tienen tasas de paro mucho más bajas? Porque tienen mercados laborales mucho más flexibles. Y solo dos puntualizaciones. Hablamos de desigualdad, y yo voy a negar la mayor. La desigualdad no es un problema, no lo es. Es un invento que ahora les gusta blandir a la izquierda para decir que todo va fatal. ¿Y por qué no es un problema? Pues por la sencilla razón de que según el ranking mundial de desigualdad... Voy a utilizar sus palabras, no creo que la Comisión Europea sea sospechosa de ser de izquierdas. Socialdemócrata, ha dicho socialdemócrata, es izquierda blandita, es izquierda blandita. Os pongo un ejemplo. España es uno de los países de Europa con mayor desigualdad de renta. Estoy de acuerdo, son datos objetivos. Desigualdad de renta. ¿Sabéis qué países tienen mayor desigualdad de renta que España, superior a España? Estados Unidos,
Japón, Nueva Zelanda, algunos de los países más ricos del mundo. Y ahora os pongo el caso contrario. ¿Sabéis algunos de los países más igualitarios, con mayor igualdad de renta? Segundo del mundo, Eslovenia. Quinto del mundo, República Checa. Eslovaquia, es decir, algunos de los países más pobres de la Unión Europea. La desigualdad no significa nada, es un indicador que lo puedes decir, no revela el nivel o la calidad de vida que existe en un país. Por lo tanto, no es un indicador válido para decir que las cosas van bien o van mal. Bueno, hay países muy desiguales que son muy ricos y países muy iguales que son muy pobres. Vamos a ajustar. Sí, es uno de los frentes abiertos. ¿Sabes? Yo no niego que este país tenga problemas, pero desde luego soy el primero en decirlo, es decir, y lo dije antes, creo que el origen de todos estos problemas es la tasa de paro y no es normal que un país desarrollado como España sufra una tasa de paro del 16% en plena recuperación económica. Pero es que tampoco es normal que durante 40 años de democracia la tasa media de desempleo en este país sea del 17-18%, incluyendo las épocas de recesión y las épocas de burbuja y de crecimiento económico. ¿Será porque tenemos uno de los mercados laborales más rígidos del mundo? Pues esa es la clave del asunto. Comentaba antes Raúl, que a mí me parece interesante, ha dado con la pregunta adecuada, lógicamente luego ha fallado estrepitosamente en todo el diagnóstico, pero la pregunta era acertada. ¿Por qué en España los empresarios contratan trabajadores temporales para trabajos indefinidos? Pues bien, Raúl, yo si quieres te respondo la pregunta. En España hay una tasa de temporalidad del 25%. Es decir, el 25% de todos los trabajadores tienen un empleo temporal, el 75% lo tienen indefinido. Pero ¿por qué ese 25% es tan elevado en comparación con otros países europeos? En primer lugar, esa tasa del 25% es inferior a la tasa de temporalidad que tenía España en plena burbuja inmobiliaria. Cuando todo iba bien, la tasa de temporalidad en España era del 30%. Así que ahora que tanto se habla de precariedad como el mal mayor de la sociedad española, resulta que era más alta en plena burbuja inmobiliaria cuando todo iba inicialmente bien. Mi pregunta, ¿la burbuja es tu modelo económico deseado? No, al contrario. Estoy diciendo simplemente que ese problema no es de ahora, ese problema es de antes y es de siempre. Y a lo que voy, ¿por qué entonces la tasa de temporalidad en España es tan alta? ¿Será, pregunto, con cierto tono de ironía, será porque los contratos temporales son más baratos a la hora de despedir que los contratos indefinidos? ¿Será que el coste de indemnización por despido en los contratos temporales es de 8 días por año trabajado, mientras que en los contratos indefinidos es de 20 días en caso de despido procedente y de 30 días por año trabajado en caso de despido improcedente? Mi pregunta es, ¿por qué otros países tienen una tasa de temporalidad mucho más baja o directamente no existe esta dualidad en el mercado laboral? ¿Por qué países como Reino Unido, como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, como Alemania, como Irlanda? La receta, desde su punto de vista, no sé si infiero lo correcto, es ir a los contratos, efectivamente, a un número mayor de contratos indefinidos, pero con el sistema de despido de los temporales. Efectivamente, Dinamarca, que tiene una tasa de paro del 4%, no hay coste de indemnización por despido, ni siquiera hay salario mínimo. A diferencia de lo que nos intenta vender la izquierda, la mayoría, muchos países de la zona euro que son ricos, enormemente ricos, no hay salario mínimo ni hay indemnización por despido y tienen tasas de paro mucho más bajas, del 3, 4, 5% y salarios más altos. Bueno, pues vamos a... Quitaros la gafa ideológica por un momento, por favor, quitaros la gafa ideológica por un momento. ¿Me estás diciendo en serio que el modelo que defiendes para España es un modelo no capitalista? Es decir, hablemos claro, un modelo comunista como el de Cuba, como el de Venezuela, como el de Ecuador, como el de Bolivia, como el de Corea del Norte, como el de África subsahariana. ¿De verdad me estás diciendo que tu modelo para España, para el conjunto de los españoles, es someter a la población a una dictadura totalitaria y a una economía planificada que ha llevado a la muerte a millones y millones de personas? ¿Ese es tu gran modelo para España? Mira, ¿por qué digo que os quitéis la gafa ideológica? Si a mí me decís, si conseguís decirme un solo país comunista, uno solo, que haya triunfado, que sea un país rico en donde la gente vive bien y haya superado los malvados países capitalistas, yo me vuelvo comunista en este mismo momento, hombre. Pero es que no hay ni uno. Por eso digo, quitaros las gafas por un momento. Me hablas del caso de España. ¿La tasa de paro es muy alta? Sí. ¿Hay pobreza en España? Sí. No tanto como decís, pero sí. ¿Hay graves problemas? Sí. Y ahora te digo, os he puesto muchos ejemplos, os hablo con datos, no con ideología, con datos. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Alemania, Noruega, los países del norte de Europa, ¿por qué tienen una tasa de paro tan baja y la renta per cápita es tan alta siendo países enormemente capitalistas? ¿Por qué? ¿Por qué será?